En esta ocasión, para el área de matemáticas, pues vamos a seguir retomando el tema relacionado a el plano cartesiano. Inicialmente, pues ustedes observan una imagen de un plano cartesiano, pero vamos a conocer específicamente algunas características de este plano cartesiano y también a qué se refiere y para qué se utiliza. Empecemos conociendo entonces qué es el plano cartesiano. Tenemos una definición y nos dice que el plano cartesiano es un eje de coordenadas que está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. En este extremo ustedes pueden observar la imagen de un plano cartesiano. Tenemos la línea horizontal que recibe el nombre de eje de las abscisas o eje de las X. También tenemos una línea horizontal. Tenemos una línea vertical. La línea vertical es la que recibe el nombre de eje de las ordenadas o eje de las X. Y como bien lo dice nuestra definición, que se cortan en un punto y este punto se llama origen. Tenemos lo siguiente. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las X. Aquí lo podemos identificar mejor, porque si se dan cuenta, la línea roja es la línea horizontal. La vertical, eje de las ordenadas o eje de las Y. Y también la línea vertical, pues básicamente tiene color azul. Eje de las X, eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen y lo tenemos identificado por acá. ¿Para qué se utiliza el plano cartesiano? Prestemos atención, por favor. Se utiliza para describir la posición de puntos, los cuales se representan por coordenadas o pares ordenados. Entonces, también podemos denominar a las coordenadas como pares ordenadas. Acá tenemos un ejemplo en relación a también un plano cartesiano. Solamente que si se dan cuenta, el plano cartesiano que tenemos acá solamente tiene un cuadrante. Positivo por acá y negativo y positivo también por acá. Quiere decir que es el primer cuadrante. Si ustedes se dan cuenta, hay varios puntos. A, B, C, D, E y F. Estos puntos que tenemos acá, pues básicamente se han localizado de acuerdo a unas coordenadas. Veamos, y si ustedes se dan cuenta, acá no están los pares ordenados. Bueno, ¿cómo encontramos nosotros los pares ordenados o las coordenadas? Muy fácil. Para identificarlas debemos de primero analizar el eje de las X y luego el eje de las Y. Entonces, un ejemplo a manera de ir entendiendo esto. Queremos saber dónde está el punto B. Entonces decimos que está en 3 porque el primer número lo ubicamos en la línea horizontal, es decir, en el eje de las X, 3, 4. ¿Y por qué 4? Porque el 4 es el segundo número que ubicamos en el par ordenado y lo encontramos en el eje de las Y. Bueno, observemos esto. Estas son las partes de nuestro plano cartesiano. Decíamos anteriormente que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. También que está compuesto por dos líneas. Una línea horizontal, la que ustedes observan acá de color azul, que es la llamada eje de las X. Y la otra línea, la línea vertical, que es la de color verde, recibe el nombre de eje de las ordenadas o eje de las X, ¿sí? Ok, entonces, también decimos algo en cuanto a los cuadrantes. El cuadrante 1, en este extremo, en el eje de las X, tiene positivos y en el eje de las Y tiene positivos. Primer cuadrante, positivo, positivo. Cuadrante 2, primero tomamos el eje de las X y luego el eje de las Y. El eje de las X en este cuadrante es negativo y el eje de las Y positivo. El cuadrante número 2 tiene números negativos y positivos. El cuadrante número 3.
Nuevamente tomamos como referencia el eje de las X y el eje de las Y. Solamente que acá el eje de las X es negativo y el eje de las Y también es negativo. Pasamos al cuadrante número 4. En el cuadrante número 4 tomamos como referencia el primer número que tiene que estar en el eje de las X y el segundo que está en el eje de las Y. Y por lo tanto decimos que positivo y negativo. Así es como nosotros vamos a identificar básicamente los números dentro del plano cartesiano. Vamos a repetir. El plano cartesiano está compuesto de dos líneas, una horizontal, que es la de color azul, y una vertical, que es la de color verde. De cero o del centro, de donde está el origen, hacia la derecha, tenemos los positivos. Y del punto origen hacia la izquierda tenemos los negativos en el eje de las X. De igual manera, en el eje de las Y, del punto de origen hacia arriba tenemos los positivos y del punto origen hacia la parte de abajo tenemos los negativos. Muy bien, ahora prestemos atención a cómo podemos ubicar los puntos dentro del plano cartesiano. Primero se ubica el primer componente, que es el que está a la izquierda de la coma, y luego el segundo, el que se encuentra a la derecha de la coma. Bueno, ¿y cómo vamos a comprender esto? Prestemos atención, por favor. Acá tenemos un ejemplo nuevamente del plano cartesiano. Recuérdese que el plano cartesiano se compone de 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. También este plano cartesiano se compone del eje de las X, que es la línea horizontal, y del eje de las Y, que es la línea vertical. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos en el plano cartesiano? Pues a través de las coordenadas. Y acá tenemos un ejemplo de 4 coordenadas. La coordenada de A es 4, 3. Acá si nos damos cuenta, el primer número de la coordenada siempre lo vamos a buscar en X. Y el segundo número de la coordenada lo vamos a encontrar siempre en Y, tomando en cuenta si es positivo o si es negativo. Veamos y prestemos atención. En la coordenada A tenemos 4, 3. Y si se dan cuenta, ambos números son positivos. Entonces, ¿dónde está el 4 positivo en X? Está aquí. ¿Y dónde está el 3 positivo en Y? Lo encontramos acá. Entonces hacemos este recorrido y encontramos el punto A en esta parte. Vamos ahora con el punto B o la coordenada B. La coordenada B se compone de 7 menos 2. Recuérdese que el primer número siempre lo vamos a encontrar en el eje de las X, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el 7? Está acá. ¿Y dónde está el menos 2? Está en el eje de las Y, pero en este caso donde están los negativos. Por lo tanto, acá está el 2 negativo y el punto se ubica específicamente en este extremo. Vamos ahora con la coordenada C. La coordenada C, menos 3, menos 1. Recuerde una vez más que el primer número que ubicamos lo tenemos que localizar en el eje de las X, tomando en cuenta si es positivo o si es negativo. Menos 3 lo encontramos en este extremo y menos 1 en este extremo. Al hacer el recorrido decimos que C está en este espacio. Por último tenemos la coordenada D. La coordenada D tiene menos 6, 4. Esa es la coordenada. Recuerde una vez más que el primer número lo ubicamos en el eje de las X, tomando en cuenta si es positivo o si es negativo. El segundo número lo encontramos en el eje de las Y, también tomando en cuenta si es positivo o si es negativo. La configuración de números positivos o negativos, tanto en X como en Y, no cambia. Siempre será así. Entonces, el D, ubicamos rápidamente dónde está el punto menos 6. Y si se dan cuenta, acá tenemos menos 6. Y luego ubicamos 4 positivos.
y 4 positivo lo vamos a encontrar en este extremo. Al hacer el recorrido que ustedes observan con la parte punteada, decimos que D está acá. Y así es como básicamente identificamos los puntos dentro de nuestro plano cartesiano. Ahora ustedes pueden observar pues un ejemplo de que se han utilizado los 4 cuadrantes del plano cartesiano y se han ubicado varios puntos. Ubicamos el punto A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y al momento de unir todos los puntos dentro del plano cartesiano, hemos formado esta imagen. También tenemos otro ejemplo, pero acá si ustedes se dan cuenta solamente tenemos un cuadrante, específicamente el cuadrante número 1, porque en el cuadrante número 1 tenemos la configuración positivo, positivo. Se encontraron varios puntos dentro del plano cartesiano y al unir todos estos puntos ha dado como resultado básicamente esta imagen. Muy bien, y entonces con eso terminamos básicamente la explicación en cuanto al plano cartesiano.